Las vías urinarias, como es un sistema del cuerpo del organismo, digamos, que se encarga de eliminar, digamos, los desechos que genera el cuerpo, digamos, ¿sí? Corresponde, digamos, a lo que serían los dos riñones, dos tubitos que se llaman uréteres, la vejiga, que es la que almacena la orina, y la uretra, que es un tubito por el cual se termina de eliminar la orina. Está bien. Y volviendo a las infecciones, ¿cuáles son las causas? Bueno, las causas de infección urinaria son múltiples, ¿sí? Dependen un poquito del sexo masculino o femenino y después de múltiples causas y factores. El más importante y más común es la falta de líquido, la falta de ingesta líquida. Una causa también común es la litiasis urinaria, que los cálculos urinarios, cuando a veces no los podemos eliminar, eso generan infecciones y complicaciones a nivel urológica. Después, sobre todo cuando hablamos de sexo femenino o masculino, las mujeres son las que más tienen este tipo de infecciones urinarias por un tema anatómico simplemente y a veces de higiene. Y bueno, básicamente son esas las causas más importantes. Está bien. Cuando usted mencionó recién los cálculos, ¿tiene algo que ver con los cálculos que se forman en los riñones? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. El cálculo urinario, que se forma por falta de líquido, por un desequilibrio metabólico que existe en el riñón, ese cálculo que no se puede eliminar y que queda crónicamente en el riñón, se llena de gérmenes en su periferia, en su superficie, y esos gérmenes son los que pueden producir infecciones urinarias a repetición también. Está bien. Me gustaría, si es posible, doctor Sever, Sí. poder ampliar el tema de la falta de ingesta de líquidos. Bueno, perfecto. Porque hay mucha gente que dice, yo no tomo líquido en todo el día, soy un camello. No, sí, eso es un error. Hay que tomar ¿Cuál mucho es la líquido. cantidad? ¿Qué es lo que se toma por líquido? Bien. El mate supongo que se El toma. mate, sí, una naranja es una líquido naranja es también. líquido, el mate es líquido, cualquier ingesta, una bebida gaseosa también es líquido, ¿no? Aunque no la recomendamos tanto. La ingesta diaria que uno recomienda son entre 2,5 litros y 3 litros por día. Y sobre todo en verano, uno transpira y necesita más ingesta líquida. En invierno la ingesta puede bajar, pero no menos de 2 litros, 2,5 litros por día. Eso es lo ideal para prevenir infecciones urinarias, cálculos urinarios y bueno, y para mejorar todo lo que es la depuración del organismo. Está bien. Me ponen en la producción quiénes pueden tener una infección. Creo que ustedes algo anticiparon la respuesta, ¿no? Sí. En general, todos somos susceptibles, digamos, a tener infecciones urinarias. Pero hay personas quienes están más predispuestas a tenerlas, como son las personas que tienen poca defensa, como son las personas diabéticas, las personas que tienen la defensa baja o los pacientes con cánceres. También incluye a aquellas personas, digamos, que tienen alguna obstrucción en la vía urinaria, digamos, en la que no se elimina correctamente la orina. Las mujeres están más predispuestas que los hombres, casi en un 4 contra 1 contra los hombres, por cuestiones de anatomía, digamos, por la proximidad de la uretra que está con la vagina, digamos, y lo que es el ano, que hay bacterias normalmente. Claro. ¿Influye en algo la edad? Influiría un poco más por la higiene, pero no... Sí, bueno, sí, depende, ¿no? El grupo etario a veces, las mujeres más grandes, por un tema de higiene, influye la edad, es más por el tema de higiene, y las mujeres jóvenes, generalmente, por relaciones sexuales, en un rango de entre 20 a 40 años, es más común por ese tipo las infecciones urinarias. Está bien. ¿Sí? En una escala de gravedad, es decir, que entre 5 y 10, Sí. ¿son graves estas infecciones? Generalmente no son infecciones graves, ¿sí? En un 90% son infecciones de la vejiga, son cistitis que se tratan con medicación oral, con tratamiento antibiótico bioral. ¿Qué puede pasar? Que esa infección que está en la vejiga ascienda por los uréteres y haga lo que se llama pielonefritis. Esa pielonefritis sí es un poco más grave, son cuadros que generalmente hay que hospitalizarlos, hacer antibiótico endovenoso, controlar un poquito más, porque del riñón a pasar a la sangre y hacer una sepsis es un paso muy corto y eso sí que es una complicación mayor. Está bien. ¿Cómo sabemos cuando estamos teniendo una infección urinaria? ¿Cuáles son los síntomas más fáciles de reconocer en este aspecto? Bueno, en general los principales síntomas son el ardor para orinar, el aumento de la frecuencia... Ardor para orinar. Ardor para orinar, exactamente. El aumento de la frecuencia, muchas veces acompañado con la urgencia de ir imperiosamente al baño, dolores de espalda o fiebre, que en los casos más graves cuando afecta el riñón. Bueno, ahí también debe afectar un poco también la edad, porque los viejos van al baño cada media hora, Es decir, que si tienen un problema de contención, no sé cómo le llaman ustedes, bueno, ¿no?
Habría que ver ahí si orinan frecuentemente porque la próstata está grande, Claro, que son no. prostáticos, o es un problema de infección urinaria. Sí, ahí hay que hacer algunos estudios complementarios. Claro, en ese para- caso, lo mismo se le recomendaría al paciente que vaya y que consulte con un urólogo con nosotros. Está bien. ¿Y cómo se diagnostica? Bueno, el diagnóstico, el más importante para nosotros es el urocultivo. Es un cultivo de orina que hay que explicar la preparación. Generalmente hay que juntar el chorro del medio de orina, no el primer chorro ni el último, en un frasco estéril. Y eso se cultiva, más o menos son 48, 72 horas. Y después con el resultado uno ve qué tipo de germen tiene, qué antibiograma, qué antibiótico se le puede dar, si tiene resistencia a algunos antibióticos o no, o sensibilidad. Ese es el más común y el más usado, el urocultivo. Y después hay que ampliar un poquito el estudio con una ecografía, una radiografía, para buscar alguna enfermedad concomitante, que puede ser la litiasis, alguna malformación de la urinaria. ¿Qué es una litiasis? La litiasis es el cálculo. Yo pregunto porque me Es hago el la cálculo pregunta del urinario. televidente. Es ¿no? el cálculo que puede estar obstruyendo, entonces con una ecografía lo podemos ver. Alguna malformación, como una estenosis ureteropiélica. Esterosis, ¿qué? Estenosis, que está Estenosis, cerrado ¿qué es? la unión del uréter con la pelvis renal. Ah, está bien. Eso hace que el riñón se dilate, que haya una rémora de orina que no pueda bajar, y eso sí que también es predisponente a infecciones urinarias. Ustedes disculpen las aclaraciones que yo Está pido, perfecto. pero se las está haciendo el televidente, porque si por ahí no... Está ¿Y perfecto. cuál sería el tratamiento que hay que hacer en el caso de este tipo de infecciones? Y la mayoría anda muy bien con antibióticos, mucha agua y analgésicos y antiinflamatorios y antifebril en el caso que tenga fiebre. La mayoría anda bien con eso. Perdón, antibióticos, antifebril y... Y mucho líquido se le recomienda Y al mucho paciente. líquido. Exactamente, porque va hidratando al paciente y haciendo que orine más para que se vayan eliminando con ellos los microorganismos que hay en la vía urinaria, digamos. Está ¿sí? bien. Hay casos especiales, eso habitualmente basta, digamos, sin internación, que son la mayoría. Hay veces en las que el paciente requiere internación en los casos más graves, sobre todo de las infecciones del riñón, ¿sí? En el que el paciente tiene mucha fiebre, no responde a los analgésicos o a los antibióticos, entonces hay que internarlo. ¿sí? Cuando es muy grave, ¿se llega a la cirugía? ¿O no se puede? Salvo que se forme algún absceso, pero tampoco es una cirugía, es un drenaje de la colección de pus, pero más de eso. No, Claro, es muy excepcional. es muy la cirugía. excepcional. Ahora ha avanzado tanto la Sí, medicina. tratamiento que médico, no hace cirugía falta no. Es cortarlo, suficiente, no. Está bien. Cuando uno tiene una infección urinaria, bueno, se diagnosticó, se trató, se superó la situación, Sí. ¿se puede volver a recaer? Sí, bueno, explícale, sí, hay recidivas. En general, si uno le tiene que decir a la persona, la mayoría no vuelve a recaer, pero en proporción, digamos, las mujeres una de 5 personas generalmente vuelve a tenerla. ¿sí? El hombre, que no es tan frecuente que tenga la infección urinaria, cuando la tiene muy probablemente la vuelva a tener porque los microorganismos que se depositan en la vía urinaria en el hombre suelen depositar en la próstata, entonces tiene más predisposición a que vuelva a aparecer. Está bien. Yo ya me imagino la respuesta, pero tengo la obligación de hacer la pregunta más que nada por los televidentes. ¿Cómo se puede prevenir no tener una infección urinaria? Bueno, como medida preventiva, lo básico es que la ingesta de líquida, ¿sí? Es lo más importante. Después, en las mujeres que tienen infección a repetición, sí, el urocultivo, por lo menos cada 3 a 6 meses, realizar un urocultivo de control, porque a veces hay infecciones sin sintomatología, que no tienen ardor, que no tienen sangre, que no tienen orina y están con una infección crónica. Y a veces lo que también hay que aclarar es que no se tienen que automedicar, porque la mujer a veces confunde la infección urinaria con un poco de ardor. Empieza con ardor, toma un antibiótico por su cuenta, sin hacer un urocultivo, y eso genera a largo plazo... ¿Qué es lo que toma, perdón? Un antibiótico, Ah. que le recomienda el farmacéutico o la vecina, y eso genera a largo plazo una infección, claro, una infección No está bueno lo de recidivada. la vecina porque cae en la Claro. volteada de las Sí, curanderas de señor. al lado, ¿no? Todos caen ahí. Sí. Y eso genera una resistencia al antibiótico. Entonces, después de un par de años que toma el antibiótico el mismo, mal indicado, indicado por ella, hace resistencia y ya se nos va cerrando a nosotros el abanico de antibióticos vía oral y tenemos que pasar a antibiótico endovenoso o intramuscular. Está bien.